¿Has sentido frustración en tu vida porque las cosas no han salido como esperabas? O quizás simplemente sientes que lo has intentado todo y las cosas no cambian. El Señor siempre tiene una respuesta a nuestras preguntas y un propósito con cada situación que vivimos. Hoy veremos un buen ejemplo de ello y cómo obtener ese milagro de parte del Señor. Bienvenidos a un devocional más con la intención de conocer más de la palabra de Dios y así poder aplicarla en nuestro día a día. Hoy veremos una historia bastante conocida, pero que siempre encierra grandes lecciones para nuestra vida. Leamos Lucas 5, del 4 al 7. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. El Señor Jesús impactó de muchas maneras a la gente de su tiempo, pero creo que la forma de mayor impacto fue su vida y palabras. Todo aquel que puso sus ojos en Él, oyendo y obedeciendo su palabra, fue transformado completamente. En la historia que leímos hoy, Pedro y sus compañeros habían ido a pescar. Estos no eran pescadores novatos, sabían lo que hacían. Sin embargo, esa noche no les había ido bien. Imagínate regresar después de toda una noche en vela, esperando lograr algo y regresar con las redes vacías. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has hecho tu mejor esfuerzo y al final los resultados son escasos o nulos? Pues así se habrá sentido Pedro. Quizás no era la primera vez que eso sucediera. Después de todo, se nos ha enseñado que no siempre se gana. ¿Cuántas veces no tratamos de razonar nuestros fracasos con frases como «habrá tiempos mejores», «la tercera es la vencida», «no te rindas, levántate y vuelve a intentarlo», «seguramente Dios tiene algo mejor para ti»? En fin, tantas y tantas frases que nos tratan de explicar que el fracaso es temporal. Pero para el corazón del fracasado o el frustrado, muchas veces estas frases no funcionan. Pedro necesitaba más que una palmada en el hombro y palabras de ánimo. Necesitaba un milagro. Aquí es donde se presentó Jesús y le dijo: «Vamos de vuelta al mar, vamos a pescar». ¿Te imaginas la cara de asombro de Pedro? El experto pescador desafiado por un hombre que no tenía fachas de pescador. ¿Tenía razones para no hacer caso? Por supuesto que sí, es natural que reaccionemos de esa forma. ¿Quién eres tú para decirme lo que debo hacer? ¿Acaso no sé más de este oficio que tú? Pedro quiso replicar, pero se contuvo. Sus palabras fueron breves. «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Ahora piensa en una situación en la que tú te sentirías más frustrado y derrotado. Jesús viene y te dice: «Vamos a intentarlo de nuevo». Tu tendencia quizás sería decir: «No, ya lo intenté toda mi vida y no funciona». Pero detente y reflexiona. Es Jesús el que te dice: «Inténtalo otra vez». Las palabras de frustración de Pedro no son tan importantes como sus palabras de confianza. «Como tú me lo mandas, echaré las redes».
Lo haré porque tú lo dices, no porque así lo crea, sino porque tú lo dices. En ocasión de nuestra falta de fe, nuestro desánimo necesita una evidencia del poder de Dios, no solo palabras de aliento. Las palabras no nos devolverán lo perdido, ni nos cerrarán las heridas. En esos momentos se necesita un milagro, y lo único que Pedro tuvo que hacer fue obedecer. El milagro rebasó lo esperado. Las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda para sacar tantos peces. Y Pedro entonces reconoció que quien había hablado con él era el Señor de señores. Sé que hemos estado frustrados muchas veces, que no hemos tenido los resultados esperados. No les voy a tratar de levantar el ánimo con palabras bonitas ni frases de autoayuda. Lo que tú y yo necesitamos es un milagro. Los milagros suceden, sí. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus palabras son firmes, sus promesas se cumplen. Él puede hacer milagros y los está haciendo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Necesitamos echar la red como Pedro, continuar esforzándonos para hacer la voluntad de Dios, continuar aprendiendo de la palabra de Dios, echar la red una y otra vez, no porque yo lo diga, sino porque lo dice Jesús. Pero la historia no termina ahí. Pedro entendió el mensaje. El milagro había cumplido el propósito. Todos estaban más que asombrados, estaban aterrados ante lo que habían visto. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces el Señor Jesús se dirige a Pedro con estas palabras: no temas, desde ahora pescarás hombres. El milagro no era solamente para acabar con la frustración de un pescador, sino para transformar al pescador. No era para levantar el ánimo, sino para levantar seguidores. No era para cumplir un deseo personal, sino para cumplir la voluntad de Dios. Dice el relato, y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Si estamos frustrados o decepcionados a causa de la falta de resultados, analicemos si esto será a causa de nuestra falta de obediencia a la voz de Jesús. Si es así, es el momento de obedecer y cambiar nuestras frustraciones por milagros. Ahora te invito a que oremos. Bendito Señor Jesús, una y otra vez me he sentido frustrado porque no he visto cambios en mi vida a pesar de mis esfuerzos, y esto ha sido en diferentes áreas, tanto personal como espiritual. Por eso vengo a ti, Señor, rendido, a entregarte estas frustraciones, Dios, a entregarte a ti cada situación por la que he luchado en mis propias fuerzas, y que ahora te pido que me ayudes, que me dirijas y que pueda obedecerte sin dudar, para ser transformado por ti y seguirte para hacer tu voluntad. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios conoce nuestras frustraciones y está dispuesto a levantarnos el ánimo con su palabra, pero también por medio de milagros. La obediencia precede al milagro. Cuando Dios habla, tenemos que estar dispuestos a obedecer. El propósito del milagro es para levantar siervos dispuestos a seguirle y hacer su voluntad, no solamente para satisfacer deseos personales. Por medio de nuestra obediencia, Dios tomará nuestra frustración y la convertirá en un milagro. El Dios del pasado que hacía milagros extraordinarios es el mismo Dios que existe hoy. Lo que sucede muchas veces es que reconocemos al Dios de la antigüedad, pero pensamos que esta temporada milagrosa se acabó. Entrega esa petición a Dios y descansa en Él. A veces no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios espera bendecirnos cada día. Que hoy el Señor cambie toda frustración de tu vida en un milagro en la medida que le obedezcas a Él. Hasta pronto.